Es la liebre que vaya, la liebre, Yuma, la liebre. Miren. Está chiquito, pero sí. Fíjense la huellita esta de gato que está aquí, miren. Oh, no. Bien, amigos, que si ustedes quieren tener una de estas gladiadoras como la mía o como las que tiene David, vean la cuevona donde estamos sentados, miren. ¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a una nueva y muy calurosa aventura aquí en su canal, su compa David López. David, oye, ¿qué onda con esa camisa? ¿La traes al revés tú o qué? Ándale, acomódatela. Y ahora sí, con la camisa y las gladiadoras acompañándonos, venimos con la idea de hacerles una exploración de todos los puntos donde nosotros acostumbramos salir a cazar, a pescar, para mostrarles algo que está sucediendo y que nos está afectando muchísimo. Y pues esta aventura va a estar bastante entretenida, así es que quédense a ver cómo nos va. Les decía en la intro del video que estábamos pasando por un mes demasiado caluroso. Las lluvias aún no llegan y la sequía nos está afectando muchísimo aquí en el lugar donde nosotros vivimos. Por ejemplo, aquí miren, era una granja donde se cultivaban tilapias aquí, miren. Y pues este año de plano no se pudo trabajar. Vamos a ir a unos lugares que es donde acostumbramos tirar las palomas también, para ver qué tanta agua queda, qué animales son los que se están acercando. Vamos a ver huellas y todo ese asunto. Pero miren, desde aquí les muestro lo desolado que está todo, miren. Son aproximadamente las 6:30 de la mañana y vieran nada más el calorón insoportable que está haciendo. Aquí había un estanque de agua que yo considero que todavía debe tener, y aquí lo más seguro que sea donde están bajando los animales a beber. Mucha paloma de ala blanca, miren. Allá están los periquitos, las urracas también andan. Este punto está lleno de vida. Ahorita se los voy a grabar por allá por abajo. Vean el palomal como se está levantando. Ahí hay unas plumas, como que ha de haber habido algún ataque de algún animal ahí. Ahorita vamos a hacer la lucha de bajar allá y explorar todo el arroyo más hacia allá hacia arriba, a ver qué tantos son los charcos que quedan con agua. La Yuma no pierde oportunidad para refrescarse, miren. Era la que venía por delante y entonces ganó jalón ya. Cuando estaba chiquita le tirábamos piedras y hasta adentro la sacaba. Miren, ahorita llegando aquí estoy viendo muchísimas huellas, miren. Aquí hay huellas de puerco. ¡Ah! ¡Me mojaste! Estas, la verdad, no sé si son de mapache o son de solitario. Se me hacen muy grandes, miren. Pero ahorita miré una huella que no es de lince. Se me hace muy grande para lince. Ahorita la miré cuando iba llegando. A ver. Aquí están las huellas de los cochinos, miren. Fresquecitas de ahorita en la mañana. Quizás hayan arrancado cuando llegamos nosotros. Busca. Vamos a mojar. Hazte para allá. Y van a decir ustedes una cosa. ¿No dices que están pasando por una sequía muy grande y tienen agua aquí en el charco este? Pues déjenme decirles que este charco, su agua no es natural. Me refiero que no es natural porque allá arriba había un cultivo de maíz y pues los riegos se encauzaban al arroyo este que está aquí y el agua quedó aquí. Por eso creo yo que estos charcos deben de ser los únicos que hay aproximadamente a unos 10 kilómetros a la redonda. Es un palomar. Ahorita si nos topamos y si hay alguna de collar por el camino, le vamos a hacer unos tiros con la gladiadora. Pero si no, pues también de perdido. Oye, el cuichal. De perdido unos tiros de práctica les vamos a hacer con las gladiadoras también. Bríncale. Chéquense también el huellal de mapaches que hay. Para mí que por aquí ha de andar el Pacho. Anoche escuché un ruido en la casa. Dice que anoche soñó con él, con el Pacho. Escuché un ruido y me levanté a ver si, que dije a lo mejor es él. Porque oía que la Yuma lloraba. La Yuma la amarramos en las noches. Y me levanté a ver, pero no, eran unos gatos. ¡Ah! Me mojaste otra vez, Yuma. Eran unos gatos que andaban ahí. Este queque debe ser de algún cochito, miren, que comió guamúchiles y vino y dejó un queque aquí, miren. Y anda la Yuma siguiendo la huella. Chéquense la huellita esta de gato. De algún gato montés debe de ser. Ah, pero chéquense la huellita esta de gato que está aquí, miren. Ya sabrán el lindo gatito que anda merodeando aquí. Pues como les digo, aprovechan que es el punto donde hay agua y pues se vienen ellos a beber agua y pues aprovechar la situación. Sí, pues los mapaches andan toda la noche, toda la mañana aquí. Por aquí ha de haber andado el Pacho haciendo de las suyas, bailando. No, y anda elegante el canijo, hasta agüite me da que se fue con collar y con una campanita. Si hubiera sabido que ya no iba a volver, pues de algún modo o de otro, que se hubiera ido sin nada. Yuma llorona, no puede subir. Vente, ándale, vente. Dame la mano, Yuma, vente.
Vente, Yuma, vente. Vente, vente. Súbete, Yuma, súbete. Eso. ¿Tú puedes? No te voy a caer la gladiadora nomás. Vean nada más lo triste y desalentadora que es esta imagen, miren. Esta presa que en su temporada de lluvias agarró una cantidad, pues digamos más o menos como para que el ganado viniera a beber agua, y pues está completamente liquidada, sin una gotita de agua. Chequen aquellos cerros que están allá, imagínense lo lejos que están, y más hacia aquel lado no hay mucha agua, si acaso un charquito en algún lado. Entonces todos los animales se concentran en venir a beber agua hasta acá. Amigos, acabamos de ver un animal tirado aquí y se me figuró el pacho cuando lo vi. Un mapache más o menos de la camada del pacho. Está más chiquito. ¿Estará más chiquito? Sí, Pues sí, mira pues la el cara. pedazo. Sí, mira. Miren Está más chiquito, pero lo que está aquí. Sí, se ve un poquito más chiquito. Sí, los colmillos están más chiquitos también, miren. No, no es el pacho, está un poquito más chiquito. Andamos buscando al pacho, decíamos que regrese. La liebre, que vaya, la liebre, Yuma, la liebre. Allá está parada, Yuma. Allá está parada. No, hombre, ¿qué la vas a ver, Yuma? Busca, Yuma, busca. No la vio. Allá arrancó. Ay, Yuma, cómo te falta vista. Miren, mi gente, aquí encontramos más imágenes de la situación de la sequía, miren. La gente no puede mover el ganado hacia los abrevaderos porque los tienen lejos y todo eso. Y aquí se acostumbra que se les tiene que llevar hasta donde tienen los corrales o los lugares donde las tienen alimentándose. Les lleva agua a la gente transportada en pipas, en los tractores, en las camionetas. Y ahorita esa cuestión pues está bastante crítica. Y aún más crítico que esto, tenemos la situación nosotros en nuestra casa, que es su casa también, que de hecho ahorita los voy a invitar para allá para que vean por lo que estamos pasando. Vamos a ir a echarnos un desayunito y les voy a decir los proyectos que cargamos ahí. Algunos que son para aquí, para ustedes, para el canal. Otros que están relacionados con la falta de agua. Y algunas otras cositas que queremos hacer en pro de la fauna salvaje. Pero pues primero que nada necesitamos el vital líquido. Miren, amigos, ya estamos aquí en esta que es su casa. Llegó la Yuma bien asoleada, le dimos agua y ahorita se echó aquí. El patio, amigos, aquí en la casa ahorita es un tremendo polvaderón. Aquí miren, agarramos una poquita de agua cuando podemos, porque la manguera solamente alcanza a salir si acaso 3 minutos y se acaba el agua del pozo otra vez. Aquí miren, está la cancha de voleibol donde estos gallos se ponen a echar unas cariadas todos los días por la tarde entre el polvaderón, porque ni chance de regar el suelo. Así es que el que quiera venir a aventarse una cariada con estos, échenos un grito para que vengan a jugar. Es más lo que alegan que lo que juegan, pero ahí se divierten un rato. Y aquí es donde tenemos nuestra noria nosotros para el uso personal de aquí de la casa. Miren, solamente que pues ya le vimos el fondo, miren. Tiene aproximadamente unos 13-15 metros de profundidad. Y lo que tiene de agua es solamente si acaso 30-50 centímetros es lo que tiene de agua. Y prendemos la bomba un ratito y sale un chorrito. Aquí lo que necesitamos es pues hacer un pozo perforado e irnos a 50 o quién sabe si hasta 100 metros para poderle llegar a una cantidad buena de agua. Así es que imagínense lo dura que está la situación. Pero no todos son malas noticias, amigos. Dentro de todo, aquí estamos haciendo algo más. Miren, como se dieron cuenta en unas publicaciones, a ver si alguien la vio ahí, coméntenos, porque la aventura había sido trabajar. Miren, ahí disculpen el cochinero que hay ahorita porque está todo desorganizado. Pero aquí estamos preparando algo, miren. Ya ven que a nosotros nos gusta la comida, lo que cazamos se come, siempre se los digo. Y cuando vengan las próximas cacerías y todo eso, pues aquí les vamos a tener un espacio. Esperemos poderlo terminar pronto. Aquí estamos queriendo armar un disco, miren, para las fritangas de las mojarronas. Y aquí vamos a hacer unas mesitas. Hoy dice está lloviendo con el ruido de la lámina. Fuera bueno que nos cayeran unas lluvias pronto. Y aquí miren, pues le vamos a hacer unos asadores, unas hornillas, un horno ahí más para allá. Y el lugar va a estar bonito. A lo mejor aquí lo decoramos esta parte de atrás. Y aquí nos aventamos los en vivos platicando con ustedes, preparando la cena, la botanita. Yo creo que va a estar de lujo. Coméntenme qué les parece esa idea. Y pues antes de irnos a los otros aguajes, vamos a ir al otro cerro que está allá, porque calculo que ahí ya queda muy poquita agua también. Y vamos a pegar una revisada. Y hay muchísimas cuichis. Hay de los animales que se imaginen. Cochis, ahí los han visto en los videos donde los hemos topado. Y entonces ahorita nos vamos a echar un taquito y nos vamos a ir para allá. Y miren nada más lo que nos vamos a desayunar. Unos frijolitos de la olla. Este no quiso. Con tortillas de harina. Unos chicharrones que ayer los preparé. Unos chicharrones de res. Y una panelona
Y una salsita recién hecha, miren. Qué chulada, miren. Y pues esta vez va a ser con agua, ni modo, pues qué. Faltó la coca. No, ¿cuál faltó la coca? De vez en cuando tenemos que tomar agüita también. Recién hechecita. Echamos a los frijolitos calientitos de la olla con chicharroncito. Le vamos a tirar la tarrayona nomás así, miren. Así. Sí salió bien cargada la tarraya, miren. Y le ponemos una salsita. Esta la hizo mi esposa. Con puro chilito serrano, jalapeño, poquito chilito de árbol y tomate y cebolla y algo de cilantro también. Tacón así y sopeadito en el caldito de frijol, miren. Ay, venga tu reino, mira. De jefes. Y pues el caldito de frijol así, miren, con la asaderita. ¿Lo han comido ustedes así? Para mí de la comida casera más buena que hay son los frijoles de loya, así con asadera y con tortillitas de harina hechas aquí en casa. Provechito para todos y agarren baterías ustedes también porque todavía nos falta ir a recorrer el Cerrón del Mochomo. Miren amigos, aquí también está la casita de Pacho, tal como él la dejó la última vez que lo trajimos. Está la puerta abierta, dudo que se quiera meter, pero aquí tenemos la esperanza de que vuelva a venir en la noche a dormir de perdido una vez aquí. Ahí está su juguete donde se colgaba, donde se metía a dormir, el árbol donde brincaba. Allá al lugar donde vamos, la Yumita no puede ir porque está bastante lejos y la vamos a tener que dejar amarrada aquí, porque si no es capaz de irse con nosotros hasta allá a la carrera. Ya le dejamos mojado ahí para que se quede a gusto y por lo tanto, Yuma, para allá tú no vas. Bueno amigos, pues aquí vamos a dejar las motos. Agarramos las gladiadoras porque es la única arma de defensa que traemos. Además del cuchillón robado. Ahorita les voy a contar la historia que pasó con este cuchillón. Vamos a llevar unas poquitas de postas aquí por si se ofrece. Y pues aquí ahorita vimos que volaron muchas cuchis. No les vamos a tirar. Nos vamos a ir a pegar la explorada. Aquí cerca está el aguaje ese. Ese yo considero que todavía debe tener agua. Y nos vamos a ir por todo el barranco más arriba del cerro a ver qué encontramos. Está llenito de palomas barranqueñas. Pero escuché donde subieron unos solitarios. Yo digo que eran solitarios que estaban bebiendo agua aquí. Mira, allá va, un solitario, un solitario. Allá van, mira, allá van. Allá están. Allá va otro, mira. A ver si se alcanzó a quedar grabado. Allá van todavía, mira. 1, 2, 3. Allá están parados arriba. Su nombre me parece que es coatiz o algo así. Aquí llegan al agua. Miren, qué bendición. Este es un oasis, miren. Andan como unas 20, 30 tortugas. Como es el único lugar con agua para acá, para este cerro. ¿Tortuguitas chiquitas? Sí. Aquí andan tortuguitas chiquitas aquí, miren. ¿Saben qué quiero hacer? Ahorita antes de irnos, vamos a pegar la revisada hacia arriba. Todo el barranco ese que va para la parte de arriba. Pero antes de irnos me gustaría llevarme la basura que hay aquí. De algunas personas que vienen y pues dejan la basura aquí. Pero estos botes, toda esta basura, pues yo creo que sí nos los vamos a llevar. Aquí viene lo bueno de la subida del cerro. El cansancio de agarrar hacia arriba. No vamos a ir muy alto, nomás los puntos que queremos explorar ahí. Pero sí está pesada la subidita por acá, por las piedras. En tiempo, exactamente. Eso les iba a comentar, que en tiempo de lluvias aquí es una cascada muy bonita que se hace. Y les quería comentar a toda la plebada y los chavalillos que miran los videos. Aquí miren, se hace una cascada y nos vamos a venir a bañar aquí. En todo esto. Hay un pasadero ahí. Sí. Ese veo está. Hay un cruzadero, es que aquí todos los animales bajan. Tejón. Ah, aquí está uno de los que les decía, miren. Es uno de los que vimos ahorita, miren. Un babisuri. Chiquito. O coatí, miren, o tejón. ¿Cómo lo conocen ustedes de allá donde son? A ver cómo nos va, a ver si podemos subir todas estas piedrotas. A ver hacia allá, hacia más arriba. Porque, como les decía, el día que vengamos a grabarles un video aquí, que tenga mucha agua, vamos a venir, nos traemos los rifles, nos traemos las gladiadoras y nos vamos a traer también una botana de que vamos a pasar la tarde, la mañana. Todos los que les gustan las exploraciones de montañas, denle like, suscríbanse y compartan este video. Estas cosas me dan mucha tristeza a mí.
ver que en las partes más remotas del monte llega la basura. Ahorita aquí traemos la mochila, traemos una bolsita, nos vamos a llevar una poca, pero siempre traigan, llévensela, háganlos por las futuras generaciones, inculquen en sus hijos, en sus nietos, la cultura de tener limpia la naturaleza. Vean la cuevona donde estamos sentados, miren. Ay, nos va a hacer sombra la piedrota esta que tenemos aquí arriba, miren. Nomás que no se caiga. No, que se va a caer, ¿cuántos años tendrá aquí? Se pronosticaba que este día íbamos a estar a 45 grados, me parece. Digo que está más. No, hombre, está haciendo mucho calor. Imagínense, y va empezando el problema este. Esperemos en Dios, nuestras oraciones están puestas en que se recuperen las presas. Los niveles de las presas están muy bajos también. La mayoría de las presas están abajo del 10%, abajo del 15%. Imagínense la sequía que estamos viviendo. Y pues hay que hacer una cadena de oración todos para que las lluvias sean favorables en este año. A ver, coméntenos en sus estados. Nosotros estamos acá en Sinaloa y la situación es crítica. A ver, nuestros amigos de Sonora, de allá de Nayarit, del centro del país. Dice Davidito que allá en Colombia llueve mucho. Dice las personas que son de Centroamérica, pues allá yo creo no tienen ese problema con las sequías. Pero igual, coméntenos ahí cómo la están pasando con los calores ahorita ustedes. Aquí, cuando no hace tanto calor, se puede venir uno con los rifles. Para acá hay muchos venados, hay muchos coches y se viene caminando con los perros como aquella ocasión que fuimos. Aquí los puede encontrar fácilmente uno. No sé si alcancen a distinguir, amigos, los destellos que tiene la piedra, como que tiene incrustaciones de materiales. No sé si han visto un video que hicimos aquí sobre la historia del cerro este cerro se llama el Mochomo. Si no han visto el video, para que le echen una vuelta. La leyenda del Mochomo se llama el video, igual aquí se los dejo marcado. Este es un cerro donde sacaban hasta oro. Y ahí donde fuimos y les grabamos en esa ocasión el video, llegamos hasta una mina donde hay cobre, que se cuenta la leyenda que esa mina era de oro, y por las envidias de las personas que acabaron con el indio nombrado el Mochomo, a raíz de eso la mina se cambió, se transformó y nadie jamás pudo sacar oro. Lo que sacaron ahí fue solamente cobre. Hay que juntar toda la basura que podamos antes de irnos, la vamos a hacer bolita, a ver qué tanto podemos meter en la mochila. Y le decía, no nos podemos quedar sin hacer unas prácticas con las gladiadoras, si no fueron a las palomas o a las cuichis, pero de perdida a estos botes antes de llevárnoslo a la basura. Vamos a hacer unos tiritos de práctica aquí. A ver si le podemos pegar a la tapadera, desde allá donde está David. A ver si le podemos pegar unos tiros ahí, o de perdida al bote y es ganancia si le pegamos. ¿La posta adentro? Le metí la posta, no, si las gladiadoras son otra cosa. Para adelante. Otro. De conejo para arriba ya le pegamos con ese tamaño. A ver. ¡Vámonos! Su madre, me salió volando la posta esa. Le volaste la etiqueta. Y recuerden también, amigos, que si ustedes quieren tener una de estas gladiadoras como la mía o como las que tiene David, van a salir las ediciones 50,000 suscriptores, así es que estén al pendiente. Cuando lleguemos a los 50,000 vamos a sortear 2 gladiadoras totalmente nuevas y personalizadas, y con suerte uno de ustedes se las ganará. Así es que si no están suscritos, suscríbanse para que estén al pendiente de las aventuras que se vienen y de los sorteos que les tendremos. Bueno, amigos, pues ahora sí con la mochila llena, y no precisamente de carne de cacería, pero yo creo que es algo bueno que estamos haciendo, recogiendo la basura siempre de los lugares donde andamos. Pues de esta manera nos vamos a despedir. Primera vez que venimos en una aventura estrenando las playeras, aunque esta la traía al revés en la mañana, como la ven. Y pues no nos vamos sin antes darle las gracias por haberse quedado y acompañado en esta aventura, algo diferente, algo explorando las zonas, los terrenos donde nosotros acostumbramos venir a cazar, ver cómo está la situación. Me da gusto al ver que al menos este charco todavía conserva algo de su agua natural, y nosotros esperemos pronto tener agua ahí en la casa, porque si se pone crítica la situación, yo creo que vamos a tener que llevar agua a los abrevaderos ahí para que los animales puedan seguirse manteniendo dentro de la zona. También traemos la idea de comprar unas cámaras para ponérselas aquí en estos lugares y poder captar toda la fauna que se acerca a beber agua y poder tener más o menos un registro de todo lo que hay por aquí. Y pues ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir, de comentar, porque ya saben que vamos a seguir aventurando. Y seguimos con la lista de saludos, mis amigos, y en esta ocasión van para Rodrigo Leal y sus padres.
Al compa Sael de Monterrey. Para Ángel Santiago. Héctor Montes de Quintana Roo. Cosman hasta Estados Unidos. Para Ezequiel Méndez de Monterrey. Para Jesús y la familia Rodríguez. Para José y Emanuel de Ocotlán, Jalisco. De Ariel Durán. El compa Jesús Iván Sotelo de Guanajuato. Para Mercenario 17 de Guanajuato. Y para los Ornelas del Chupadero de Rosales, Michoacán, saludos, bendiciones y abrazos para todos.